Vamos al análisis internacional de Raúl Sor. Ayer lo conversamos, había toda una conversación en todos los medios de comunicación ayer sobre si es que se estaba escalando ya definitivamente en el encuentro de Rusia con Ucrania y que aparentemente se estaban trasladando armas de un lado para otro. Bueno, hoy día aparece una situación que es una represa que estalla y automáticamente los rusos culpan a los ucranianos culpan a los rusos, y era exactamente más o menos lo que tú dijiste, Raúl, que iba a pasar. Raúl. Sí, Fernando, bueno, estamos entrando en una fase decisiva y esta destrucción parcial de esta represa Kakhovka en el río Dnieper es un escalamiento muy importante. Una de las cosas más sorprendentes es que hasta ahora no hay informaciones de baja. Fíjate lo que es la ironía. En 1941, allí la Unión Soviética había construido una de sus la mayor de sus represas, y era la principal fuente de hidroelectricidad de la Unión Soviética. Era un modelo, era el orgullo de la Unión Soviética en 1941, justo cuando el ejército alemán nazi invade Ucrania y llega antes que tomaran esta represa, los soviéticos, bajo las órdenes de Stalin, deciden volar la represa en el mismo río, un poquito a poca distancia de lo que acaba de ocurrir. No deja de ser una ironía increíble. Y esto era parte de la política de tierra arrasada, como se la llamó durante la Segunda Guerra Mundial, en que los soviéticos destruían todo, quemaban todo, no dejaban ninguna cosecha para que el ejército nazi alemán no tuviera ningún recurso para apoderarse. Bueno, en su momento, al parecer, esta estrategia le dio resultado a los soviéticos. Ahora, como tú bien lo señalaste en la introducción, no está claro quién dinamitó una parte, no el conjunto de la represa, sino que una parte de ella, pero como resultado ha habido un enorme flujo río abajo en el Dnieper y que ha inundado a decenas de aldeas, y por eso te decía que es increíble que no se hayan registrado más bajas, o que ni siquiera hay noticias de muerte, en circunstancias que en la voladura de la represa en 1941 se calcula que murieron entre 20.000 y 100.000 personas ahogadas por el flujo masivo de agua. Bueno, esto habrá que ver, y las esperanzas de poder aclarar quién destruyó esta represa son muy magras, son muy pocas, porque lo mismo ocurrió con el gasoducto que corre bajo el Mar del Norte, el gasoducto ruso, que estalló y los ucranianos acusaron a Rusia de sabotear el gasoducto. Por supuesto, Rusia dijo que Occidente y los ucranianos estaban tras de esto, y nunca se ha podido establecer de manera clara, absoluta, quién destruyó este gasoducto. En ese caso era menos evidente que los rusos tuvieran algún interés en hacerlo, porque era una gran fuente de dinero potencial para los rusos por la vía de exportaciones. Y ellos habían construido el gasoducto, pero como sea, no se ha podido aclarar sobre todo quién fue el responsable de la voladura del gasoducto. Y yo creo que en este caso va a ser muy difícil establecer quién es responsable de la voladura, que ha afectado. Ahí vemos unas pequeñas construcciones en unas islas en el centro del río. Bueno, en esas islas habían soldados ucranianos, y ellos quedaron afectados, aunque no han registrado baja, por la inundación, y también soldados rusos que estaban en los márgenes del río tuvieron que salir a toda prisa para evitar ser alcanzados por las aguas. Bueno, y ahí vemos la ciudad, sí, como se ha transformado en un paraíso para las aves, que ahora circulan por las calles absolutamente desiertas.
Oye, Raúl, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la lógica del blanco. Uno tiende a mirar las antiguas guerras, sobre todo cuando tú las ves en cine o en televisión, en películas o videos o series, y ves la Segunda, Primera Guerra Mundial, las guerras de Vietnam, en fin, todas estas. Uno lo que básicamente ve es un encuentro entre ejércitos donde el objetivo es destruir personas, llámalo así. Más que estar preocupándose de casas, edificios o represas, digamos. Pero, sin embargo, y tú lo has dicho varias veces, hay sitios estratégicos donde de pronto en estos conflictos se escogen situaciones que o son simbólicas de algo o son determinantes para proveer algo a la población. Pero no se ve el típico bombardeo clásico, histórico, de atacar a ciudades, digamos. ¿Cómo es eso? Cierto, bueno, por ejemplo, esto de inundar regiones de un país se ha utilizado muchas veces, lo utilizaron los holandeses en la Segunda Guerra Mundial, anegaron para evitar el paso del ejército alemán, y los que lo usaron en forma bastante dramática fueron los chinos, que también destruyeron una serie de diques para evitar el avance del ejército japonés que los invadía en Manchuria. Y bueno, murió una cantidad enorme, decenas de miles de chinos perecieron ahogados, y para los efectos militares fue muy secundario el tiempo que ganaron los militares chinos, porque Japón logró, digamos, eludir la inundación, y eso es algo que también corre para los ejércitos modernos. Es limitado lo que tú consigues con inundaciones, porque los ejércitos modernos pueden construir puentes mecánicos, tienen una serie de recursos para, incluso hoy día helitransportados, para, digamos, obviar en lo inmediato esto, un río o una inundación. Pero en una situación de emergencia, y presumiendo que estamos ya bajo la nueva ofensiva de Ucrania, esta inundación podría generarle problemas tanto a Rusia como a Ucrania. Los rusos dicen que Ucrania está tratando de bajar el nivel del río y que por eso los ucranianos tenían interés en destruir la represa, porque van a cruzar en otro punto del río, y dinamitando la represa conseguían que bajaran las aguas, y eso facilitaba su cruce. Bueno, y los ucranianos dicen quieren inundar esta zona porque está próxima a la ciudad de Jersón, y con esto, en un frente tan amplio como el que tienen los rusos de cientos de kilómetros, bueno, por lo menos tienen aquí una barrera que le va a ser más difícil cruzar al ejército ucraniano. En fin, hay una cantidad enorme de especulaciones, pero hay un tema muy importante que parece que se está despejando, y es la central nuclear de Zaporilla, que está alimentada por electricidad que provenía la electricidad provenía de esta represa que acaba de ser destruida, y por lo tanto va a haber una baja en la tensión eléctrica que llega hasta central nuclear, y esa electricidad se utiliza para el enfriamiento de los reactores nucleares. De manera que ha habido especulación sobre eso, pero hasta este momento eso no parece ser un peligro inminente. Pero está por verse, es un tema con un signo de interrogación, por así decirlo. Oye, Raúl, y viendo este tipo de situaciones, este tipo de sucesos, y entendiendo que están los rusos y los ucranianos inculpándose mutuamente, en el ámbito de la política internacional, fuera de los que tú ya has mencionado, los que están apoyando a unos y a otros, esto es algo que básicamente se observa en la tele, como lo estamos mostrando ahora, digamos.
¿O tiene repercusiones en otro tipo de esferas, digamos, comerciales o cosas de ese tipo? ¿Ha podido Rusia seguir vendiendo lo que vende afuera o Ucrania? ¿Qué pasa con su vida común y corriente con todas estas cosas que están ocurriendo? Bueno, por supuesto que esto perjudica a la economía respectiva y lo que hemos visto es un cambio de las alianzas. Ucrania se ha volcado completamente a Occidente, a toda costa quiere ingresar a la Unión Europea y recibe ya montos muy importantes de Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, pero del resto del mundo, de Alemania, de Inglaterra, la están ayudando financieramente. Y Rusia, por su parte, está ampliando su alianza con China. Y claro, China es un país hoy día con muchos recursos y Rusia se ha ido volcando cada vez más hacia el este. De manera que, pase lo que pase con la guerra, vamos a tener un mundo y una distribución de poder relativamente distinta a la que teníamos antes. Después de todo, Rusia está entre las 15 economías más importantes del mundo y un país gravitante. Por lo tanto, si Rusia se vuelca, y con ciertos rubros industriales y agrícolas, se vuelca más hacia Oriente, eso va a tener un impacto también, y lo hemos visto, muy importante en el campo energético. De manera, pero estos son todos cambios de carácter estratégico que toma un tiempo en decantar, pero por supuesto que en todos los análisis estratégicos esto se está observando con el mayor cuidado. Bueno, seguiremos monitorizando entonces todo lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Raúl, gracias. Nos vemos mañana. Listo, hasta mañana. Chao. Hacemos una pausa y volvemos.